Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 86. Los principales intérpretes de los ideales de las clases dominantes en ambos países, Alexander Hamilton y el vizconde de Cairú, expresan claramente la diferencia entre una y otra. Ambos habían sido discípulos en Inglaterra de Adam Smith. Sin embargo, mientras Hamilton se había transformado en un paladín de la industrialización y promovía el estímulo y la protección del Estado a la manufactura nacional, Cairú creía en la mano invisible que opera en la magia del liberalismo. Dejad hacer, dejad pensar, dejad vender. Mientras moría el siglo XVIII, los Estados Unidos contaban ya con la segunda flota mercante del mundo, íntegramente formada con barcos construidos en los astilleros nacionales, y las fábricas textiles y siderúrgicas estaban en pleno y pujante crecimiento. Poco tiempo después, nació la industria de maquinarias. Las fábricas no necesitaban comprar en el exterior sus bienes de capital. Los fervorosos puritanos de Mayflower habían echado en las campiñas de Nueva Inglaterra las bases de una nación. Sobre el litoral de bahías profundas a lo largo de los grandes estuarios, una burguesía industrial había prosperado sin detenerse. El tráfico comercial con las Antillas, que incluía la venta de esclavos africanos, desempeñó, como hemos visto en otro capítulo, una función capital en este sentido. Pero la hazaña norteamericana no tendría explicación si no hubiera sido animada desde el principio por el más ardiente de los nacionalismos. George Washington lo había aconsejado en su mensaje de adiós. Los Estados Unidos debían seguir una ruta solitaria. Emerson proclamaba en 1837: hemos escuchado durante demasiado tiempo a las musas refinadas de Europa. Nosotros marcharemos sobre nuestros propios pies, trabajaremos con nuestras propias manos, hablaremos según nuestras propias convicciones. Los fondos públicos ampliaban las dimensiones del mercado interno. El Estado tendía caminos y vías férreas, construía puentes y canales. A mediados del siglo, el Estado de Pensilvania participaba en la gestión de más de 150 empresas de economía mixta, además de administrar los 100 millones de dólares invertidos en las empresas públicas. Las operaciones militares de conquista que arrebataron a México más de la mitad de su superficie también contribuyeron en gran medida al progreso del país. El Estado no participaba del desarrollo solamente a través de las inversiones de capital, y los gastos militares orientados a la expansión en el norte habían empezado a aplicar además un celoso proteccionismo aduanero. Los terratenientes del sur eran, al contrario, librecambistas. La producción de algodón se duplicaba cada 10 años y si bien proporcionaba grandes ingresos comerciales a la nación entera y alimentaba los telares modernos de Massachusetts, dependía sobre todo de los mercados europeos. La aristocracia sureña estaba vinculada en primer término al mercado mundial, al estilo latinoamericano. Del trabajo de sus esclavos provenía el 80% del algodón que usaba las hilanderías europeas. Cuando el norte sumó la abolición de la esclavitud al proteccionismo industrial, la contradicción hizo eclosión en la guerra. El norte y el sur enfrentaban dos mundos en verdad opuestos.
dos tiempos históricos diferentes, dos antagónicas concepciones del destino nacional. El siglo XX ganó esta guerra al siglo XIX. Que todo hombre libre cante, el viejo rey algodón está muerto y enterrado. Clamaba un poeta del ejército victorioso. A partir de la derrota del general Lee, adquirieron un valor sagrado los aranceles aduaneros, que se habían elevado durante el conflicto como un medio para conseguir recursos y quedaron en pie para proteger a la industria vencedora. En 1890, el Congreso votó por la llamada tarifa McKinley, ultraproteccionista, y la ley de Dingley. Elevó nuevamente los derechos de aduana en 1897. Poco después, los países desarrollados de Europa se vieron a su vez obligados a tender barreras aduaneras ante la irrupción de las manufacturas norteamericanas peligrosamente competitivas. La palabra trust había sido pronunciada por primera vez en 1882. El petróleo, el acero, los alimentos, los ferrocarriles y el tabaco estaban en manos de los monopolios que avanzaban con botas de 7 leguas. Antes de la Guerra de Secesión, el general Grant había participado en el despojo de México. Después de la Guerra de Secesión, el general Grant fue un presidente con ideas proteccionistas. Todo formaba parte del mismo proceso de afirmación nacional. La industria del norte conducía la historia y ya dueña del poder político, cuidaba desde el Estado la buena salud de sus intereses dominantes. La frontera agrícola volaba hacia el oeste y hacia el sur, a costa de los indios y los mexicanos. Pero a su paso no iba extendiendo latifundios, sino que sembraba de pequeños propietarios los nuevos espacios abiertos. La tierra de promisión no solo atraía a los campesinos europeos, los maestros artesanos de los oficios más diversos y los obreros especializados en mecánica, metalurgia y siderurgia también llegaron desde Europa para fecundar la intensa industrialización norteamericana. A fines del siglo pasado, los Estados Unidos eran ya la primera potencia industrial del planeta. En 30 años, desde la Guerra Civil, las fábricas habían multiplicado por siete su capacidad de producción. El volumen norteamericano de carbón equivalía ya al de Inglaterra y el de acero lo duplicaba las vías férreas, que eran 9 veces más extensas. El centro del universo capitalista empezó a cambiar de sitio. Como Inglaterra, Estados Unidos también exportará a partir de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina del libre cambio, el comercio libre y la libre competencia, pero para el consumo ajeno. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nacerán juntos para negar a los países subdesarrollados el derecho de proteger sus industrias nacionales y para desalentar en ellos la acción del Estado. Se atribuirán propiedades curativas infalibles a la iniciativa privada. Sin embargo, los Estados Unidos no abandonarán una política económica que consiste y continúa siendo en la actualidad rigurosamente proteccionista y que, por cierto, presta buen oído a las voces de la propia historia. En el norte nunca confundieron la enfermedad con el remedio.